Bienvenidos a este espacio donde vamos a compartir nuestras charlas de liberación y sanidad. Hoy tenemos el gusto de compartir con Julio Vicente Buzo. Él es de Buenos Aires, es pastor y ministro de liberación hace más de 20 años. Julio, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Saludamos a todos. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde estén, donde puedan ver el video. Y como decía Emanuel, formamos parte de un ministerio de liberación. Estamos tratando de ayudar, de acercar este ministerio a todos, que todos puedan entender, saber, ser libres. Así que la idea de estos videos será compartir simplemente y sencillamente nuestra experiencia de más de 20 años. Los chicos, Emanuel junto con su esposa Sabina, también son parte del ministerio y trabajamos juntos o separados. Yo soy de Buenos Aires, como decía Emanuel, y ellos son de Córdoba. Ahora estamos en Arroyo Algodón, que es una localidad cercana a Villa María. Así que bueno, vamos a ver cómo sale todo. Y hay muchas preguntas que vamos a contestar. Así que, Manuel. Tal cual. Julio, nosotros en este tiempo en donde estamos viajando bastante e incluso viendo también prédicas de diferentes iglesias, vemos como que hay una moda de llevar a gente que hable de liberación, que hable de endemoniados, que hable de todo lo que tiene que ver con la nueva era. Y vemos que hay muchas cosas de las que dicen son verdades, pero mezcladas con alguna falsa doctrina, con algunas cosas del mundo, del ocultismo. Del mundo ocultista, muchas cosas camufladas, diríamos. ¿Qué opinas sobre ese tema? ¿Qué opinas de que estén llevando gente que hacía antiocultismo y ahora se ha convertido? ¿Cómo lo ves? Estamos en un tiempo difícil, complicado. La iglesia evangélica ha crecido mucho y gloria a Dios por eso, pero eso ha traído algunas contras. Por eso nosotros nos largamos a colaborar con otros ministerios, con otros pastores, porque nunca alcanza el tiempo y siempre hay situaciones que no se pueden manejar. Todos tenemos limitaciones, nosotros también tenemos limitaciones. Yo cuando tengo limitaciones consulto con otros hermanos o pastores o ministros de liberación, que no hay muchos, pero hay, digamos, con muchos años de ministerio. Entonces, yo tengo un amigo que tiene más de 25 años en el Ministerio de Liberación, lo sigue ejerciendo, así que siempre él es un hermano, un amigo, que cuando a mí se me queman los papeles, consulto con él. El mal no tiene que vencer ni el mal tiene que ganar, las tinieblas tienen que retroceder. Y cuando no tenemos recursos, tenemos que buscar recursos. Cuando no tenemos doctrina o no tenemos experiencia, tenemos que buscar gente que pueda, hermanos, que puedan colaborar con nosotros para poder revertir toda operación del mal dentro de la iglesia. La iglesia está bajo ataque. El ataque de la iglesia es de la corriente de este mundo y también es la operación de las tinieblas. Son dos cosas que contaminan a la iglesia. Uno cree que una iglesia es un lugar cerrado y blindado, y no es cierto. La iglesia es un lugar donde viene gente rota, gente desesperada, gente bajo maldición, con diferentes historias, y viene a ser libre dentro de la iglesia. Pero ¿qué hacemos con la carga oscura de las personas? Entonces, así como ha explotado el tema del internet, donde hay de todo y mucho no es correcto, es muy difícil. Entonces los pastores en este tiempo están luchando mucho contra la influencia del internet, en todo tipo, no solamente en el tema de liberación, el mundo espiritual, las tinieblas, sino con
doctrinas o costumbres o otra forma. Entonces hay mucha mezcla de todo, no hay patrones que seguir. Entonces, vuelvo a repetir, nuestra idea es tratar de llevar una ayuda, una soga para poder revertir toda operación de las tinieblas. En una iglesia se puede hacer liberación, pero es más complejo de lo que parece. La mayoría de las iglesias reconocen el tema de liberación y ellos oran por liberación. Una cosa es orar por liberación, otra ministrar liberación. Entonces, ¿quién tiene autoridad para poder confrontar a las tinieblas, a los espíritus inmundos? Al que cree. Todos los que creen están capacitados para mínimamente ministrarse o autoministrarse, o ministrar a la familia, no para salir a hacer recorrido y ministrar a cualquier persona, sino para uno mismo. La autoridad primero se ejerce con uno mismo. Estas señales seguirán a los que creen, dice también en Marcos, ¿no? En mi nombre, entre otras cosas, en mi nombre echarán fuera demonios. Entonces es una autoridad que no es solamente para la iglesia, sino es para los creyentes. No es solamente para las autoridades y pastores, sino es para los creyentes. A todos los que creen, el Señor le dio esa autoridad, esa capacidad. Ahora, ¿por qué no la ejercemos? Porque hay un desconocimiento muy profundo del mundo espiritual. Entonces, para poder certificar quién está haciendo lo correcto, quién tiene una sana doctrina, hay que conocer el mundo espiritual. Entonces, muchas veces nosotros hemos visto en el ministerio que muchas personas que estuvieron en el ocultismo, que fueron chamanes, brujos, que estuvieron en la umbanda, la quimbanda, en la magia negra, se convierten, y gloria a Dios, pero al no tener dentro de los ministerios o las iglesias donde ellos se convirtieron, personas que tienen una idea del mundo espiritual, entonces nunca encuentran eco para toda la carga de oscuridad que ellos transportaban. Y si bien la conversión es genuina, estos hermanos tienen que ser ministrados por ministros acorde, ¿no? Es lo mismo que yo siempre doy el ejemplo de un profesional. Uno tiene un problema, llama a un plomero, se rompió un caño, viene el plomero, hace el arreglo, no dura nada, al otro día sigue perdiendo. Entonces yo llamo al plomero y digo, usted hizo mal el trabajo, ¿no? Porque está perdiendo, no, yo lo hice bien y hay una disputa. ¿Quién puede llegar a venir a certificar si está bien hecho el trabajo o no? Otro plomero. Entonces, no voy a llamar a un electricista, no voy a llamar a un carpintero, voy a llamar a un plomero que tenga una jerarquía o que sepa mucho más de más años. No es lo mismo un plomero que tiene 2 años que un plomero que tiene 20 o 30 años. Lo mismo pasa con los pastores o responsables de iglesia. No es lo mismo un pastor de 1 año, de 5 años, de 10 años, de 20 años, de 30 años, no es lo mismo. Hay que respetar los ciertos niveles. Entonces, volviendo al tema de las personas que estuvieron en el ocultismo y se convirtieron, si no hay alguien que los ministre profundamente, es muy difícil desalojar toda operación, toda contaminación demoníaca que estas personas recibieron cuando estuvieron participando de esas prácticas. Entonces, esa idea es fundamental, esa la tenemos que tener bien en claro. Uno tiene que certificar, yo no estoy a la altura para ministrar a tal persona, a un brujo de magia negra y soy pastor, tengo que buscar a alguien que esté acorde. ¿Por qué? Porque vamos a tener una persona que no ha sido profundamente ministrada y
a lo largo de estos videos vamos a explicar todo lo que tiene que ver con el mundo espiritual, ¿no? Generalmente uno se cree, ¿está endemoniado o no está endemoniado? Eso es un error. No hay gente endemoniada. Hay contaminación. Nosotros hablamos de contaminación demoníaca o contaminación espiritual. Una contaminación mala. Entonces, esa contaminación espiritual entra a alguna parte de nuestra persona, no a toda nuestra persona. O sea, si uno dice, esta persona está endemoniada, no tiene el 100% de la persona o de la personalidad, el espíritu. A su vez, los espíritus en el mundo espiritual también vamos a ir entendiendo la extensión de ese mundo espiritual. No es solamente los demonios, todos los ejemplos de liberación del Señor Jesús, vamos a ir repasando y viéndolos y viéndolo de otra manera, interpretándolo de esta manera, que son 20 años de ejercer el ministerio de liberación, 20 años ministrando personas, ministrando iglesias, ministrando ministros, ministrando brujos o hechiceros. Entonces esos 20 años uno va juntando una experiencia por medio del Espíritu Santo, que Él es el que nos inspira a solucionar cada uno de esos problemas. Pero a raíz de la pregunta de Manuel, es muy importante aclarar esta situación. Una persona que estuvo en el ocultismo puede arrastrar cosas del ocultismo y lo que hizo es cambiar el traje, pero adentro siguen las mismas cosas. Eso se llama sincronismo, que es algo parecido que pasó en el Nuevo Mundo, cuando los españoles trajeron el catolicismo y hubo un cambio. Entonces, los nativos de América hicieron un sincronismo, traspolación, cambiaron la Virgen María o cambiaron a Jesucristo o a Dios Padre por los dioses nativos. Inclusive las ceremonias y las fechas también las fueron cambiando y entonces siguieron creyendo en lo oculto, pero ahora le cambiaron de nombre. Y eso puede estar pasando en este momento en alguna iglesia en la cual personas que vinieron del ocultismo rabioso no han sido bien ministrados. Así que es algo para tener en cuenta. En este momento no estamos hablando de un problema muy grave. El problema grave puede suceder si esta persona que estuvo en el ocultismo y todavía guarda ciertas conciencias de prácticas o formas, la mezcla con el cristianismo que ellos desconocen y empiezan a hacer un sincronismo. Entonces se mezcla todo esto, inclusive espiritualmente hay una contaminación, y con el tiempo esta persona sigue creciendo, puede llegar a líder, puede llegar a pastor, puede llegar a apóstol. Nosotros en este camino nos hemos encontrado pastores que vinieron del ocultismo y que no fueron bien ministrados. Entonces vemos esa falencia de muchas cosas. En esto no estamos tratando ni de condenar ni de juzgar a nadie, tratamos de hablar de un tema que muy pocos hablan. Entonces esa es la idea más o menos que tenemos nosotros en todo este tiempo de ministerio con respecto a tu pregunta de qué pasa con las personas que vienen del ocultismo y quieren participar de la iglesia. Clarísimo. Julio, otra consulta. Nosotros hemos visto muchas veces cuando vamos a ministrar o cuando visitamos una iglesia que muchas personas dicen, no, yo no quiero hablar de demonios, no quiero hablar del enemigo, sí, porque si yo hablo es como que lo llamo, si yo hablo es como que me va a afectar. En cambio yo prefiero no hablar y eso no me toca. Sí. ¿Es así? Ese miedo es un miedo residual. Nosotros no podemos tener miedo de un milagro mesiánico.
¿no? La liberación es uno de los milagros mesiánicos, junto con la sanidad. Dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Esos son los milagros mesiánicos, los cuales el Señor Jesús, cuando empezó su ministerio, los ejerció. Nosotros tenemos un Dios que, a diferencia de los millones de dioses que creó el hombre, vino a este mundo, se hizo hombre, compartió con nosotros, tenía la misma forma de pensar, comía, tomaba agua, le dolía cuando se pegaba con un martillo, se tropezaba con una puerta o con una piedra. Y este Dios vivió 3 años y medio sanando enfermos, limpiando leprosos, echando fuera demonios, resucitando muertos. Entonces, esos milagros mesiánicos no podemos dejar afuera. Estas señales, si estas señales se dan, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, la liberación confronta las tinieblas. La liberación es el pan de los hijos. La liberación está autorizada a todos los que creen. Pero yo apenas me convierto, el Señor me dio autoridad para lidiar con el mundo espiritual del mal, por lo menos de mi persona, y hacer autoliberación. No para otros, pero de entrada yo tengo autoridad, y si tengo hijos, esa autoridad la puedo ejercer en mis hijos o en mi círculo familiar. Entonces, esa es la manera de confrontar a las tinieblas. Ahora, yo tengo miedo. Yo he visto mucho, yo tengo miedo, estas cosas no lo hago, no, esto es para el pastor. Ese miedo ya trae, digamos, mal entraña, mal olor. Hay algo ahí que está trayendo o miedo o pánico. No podemos tener miedo a cosas que los apóstoles hacían todo el tiempo. Por eso nuestra idea, la idea de este ministerio, es salir a hablar de temas que no se hablan, y nos preguntamos por qué no se hablan. No se hablan o porque hay una ignorancia o porque hay un desconocimiento, ¿no?, de ciertas cosas que tenemos que conocer. Entonces, cuanto más las hablemos, obvio que van a salir personas que van a decir otras cosas, o que van a criticar, o que van a poner un ojo crítico, opinando de esto, opinando de aquello. Eso también sirve, porque de esa manera el tema se habla, y al final cada uno elige. Pero si nosotros tenemos miedo, siendo creyentes, de hablar ciertos temas, ahí hay una contaminación demoníaca. Lo mismo cuando le tenemos miedo a la cucaracha, a la araña, a la rata, a la víbora, al sapo. Nosotros hemos ministrado gente que han tenido un caso en el campo. Una mujer perdió el embarazo porque estaba en la letrina, o sea, fuera de la casa, y cuando sale había un sapo, y ve el sapo, y ella tenía fobia y pánico al sapo, perdió el embarazo. Me ha pasado también en Buenos Aires una situación con una chica joven que tenía aracnofobia y se enajenaba, creyente, en la cual veía una araña y se perdía, y nadie le podía hablar porque entraba en locura, porque ella después contaba, cuando volvía en sí, enajenarse es cuando pierde conciencia en espacio y tiempo y no reconoce a las personas que están. Y en uno de los casos había agarrado al marido y le había empezado a pegar y a patear. Después, cuando volvió en sí, dice: yo cuando veo una araña y se me acerca una persona, veo que la araña tiene el tamaño de la persona. Por eso entraron esas crisis. Así que gracias a Dios, tanto la de la letrina que vio el sapo, como la hermana que en este caso era creyente, la del baño, la que vio el sapo, no era creyente, después se convirtió, obvio. Ese miedo, esa fobia profunda,
le hizo perder toda identidad de fe. Entonces, todo lo atribuían a la psicología, en el caso de la segunda. Entonces, uno podía estar en tratamiento o hablar con el psicólogo, con el psiquiatra, con el esposo, con el pastor, pero no había solución. Y la única solución fue la liberación. Después, a medida que vayamos, vamos esto es un inicio, este es el primer video, vamos a transitar todas las áreas del mundo espiritual, módulo 1, y todas las áreas de la liberación, para tener una idea concreta, clara, simple, de cómo podemos nosotros tomar autoridad, ¿no? La autoridad que nos fue dada del cielo, primeramente, como les dije, para nosotros mismos y para nuestro círculo íntimo. Entonces el Señor Jesús primero iba, miren lo que hago. Después decía, ahora háganlo ustedes y yo lo voy a estar supervisando. Y la tercera, háganlo ustedes. La tercera fue cuando los envió. Sí, estuviste hablando, pero ¿de qué manera se puede ayudar a la iglesia? A través de talleres, a través de... Excelente. Comentar un poquito. Qué bueno es tener un grupo, porque las cosas que se le pasan a uno se les ocurren a otro. ¿Cómo es nuestro ministerio? Nosotros estamos cerca de la gente. Nos dimos cuenta, nosotros no vamos a criticar a la iglesia, para nada, porque ya hay muchos que la critican, pero sí nos vamos a dar cuenta de las falencias o las debilidades. No buscamos culpables, buscamos soluciones. Y sería bueno compartir con ustedes esto, porque hay mucha condenación en general, mucha crítica en general. Entonces, busquemos soluciones, no busquemos culpables. Entonces, tengo una pérdida de electricidad, se rompió algo, voy y lo arreglo. Prefiero no ver nada, porque si yo veo un error, o una debilidad o una falencia, eso me compromete delante de Dios para, si veo que hay una luz que no funciona o que se quemó, tengo que ir a comprar la luz, tengo que o enseñarle a la persona cómo cambiarla, y si no sabe, cambiarla yo. Entonces, los que usan la condenación como una herramienta o la crítica como una herramienta tendrían que saber este principio. Mejor que no vean nada, porque eso los compromete delante de Dios. Porque saber hacer el bien y no hacerlo, eso es pecado, según Pablo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Colaboramos con los ministerios. Yo me di cuenta, yo fui pastor, pero me di cuenta que pastores había muchos, y gloria a Dios que hay muchos pastores y que haya muchos más, pero no había alguien que cubra esa área de liberación. Entonces, listo, vamos a ayudar a los pastores. ¿Qué hacemos? Primero, dictamos un taller de liberación básico. También en otros casos hemos preparado este taller específicamente para los obreros o líderes. Y si no, lo hacemos para la iglesia. También ministramos a personas que están bajo ataque o bajo maldición, que eso ustedes después, a medida que pasen los videos, lo van a entender. Una cosa es estar contaminado demoníacamente, otra cosa es estar bajo maldición. Son dos módulos diferentes. Entonces vamos a ir aprendiendo a diferenciar qué es estar bajo maldición y qué es estar bajo contaminación demoníaca. Que parece lo mismo y en algún momento es lo mismo, pero se tiene que evidenciar bien y separar bien para poder tratarlo bien. Porque no estamos buscando culpables, estamos buscando soluciones. Entonces, ministramos casos complicados o difíciles. ¿Qué son, diría uno, Julio, los casos complicados y difíciles? Bueno, uno ya lo charlamos antes, que es el tema de personas que vienen del ocultismo y que tuvieron un grado importante de participación. Entonces,
ministramos esos casos especiales, pero también ministramos a las personas que estuvieron con situaciones de suicidio, situaciones de depresión prolongada de muchos años, situaciones de accidentes o enfermedades en las cuales estuvimos al borde de la muerte. El tema de situaciones de aborto, ya sea aborto consensuado o aborto natural, ¿no? Accidentes incluye que hayamos estado al borde de la muerte, porque eso es muy opresivo y eso abre puertas que contaminan toda nuestra personalidad. En alguna cosa puede quedar algo. Entonces, ministramos personas que están bajo adicción. La adicción, desde adicción a la comida y todos los demás tipos de adicciones que ustedes ya conocen. Situaciones de violencia, también, violencia interfamiliar o violencia personal, situaciones que ha llevado a la persona a cárcel. Toda persona que estuvo en la cárcel, según lo que sea, necesita un tratamiento. Tema de abuso de palabra, abuso de violencia, golpes, maltrato físico, abuso sexual, ¿no? Bueno, todos esos casos los tratamos y colaboramos con el ministerio local. A nosotros lo único que nos interesa es que la persona sea libre y pueda seguir participando de la iglesia, ya de otra manera, en otra impronta, con otra actitud, ya libre de muchas cosas. Hemos visto a lo largo del ministerio que hermanos y hermanas durante muchos años militan dentro de la fe o de un ministerio, de una iglesia, estando con un pie acá y otro pie en la depresión, un pie acá y un pie en el suicidio, un pie acá y un pie en adicción, ¿no? Un pie acá y un pie en la perversión sexual, la pornografía, lujuria o lo que sea. Entonces, esa bipolaridad espiritual trae maldición y condena a la pobre persona que no sabe cómo librarse de eso. Muchas veces hemos escuchado testimonios: yo estoy acá y cada vez me va peor. Hace 10 años que soy creyente, un caso en Buenos Aires, ministrando, 10 años de creyente y me va mal en esto, falleció un hijo, estoy en constante depresión, otro hijo con cáncer, ¿por qué pasa esto? Al final me va cada vez peor. Entonces no había respuesta y nosotros llegamos con el Evangelio, con la buena noticia y la nueva noticia de que tenía una explicación. Y cuando empezamos a hurgar y a buscar, encontramos que había un abuelo que había estado en la magia negra, los dos en matrimonio, el abuelo y la abuela estaban en magia negra y hacían reuniones de magia negra en la casa. Esa es la raíz de todo. Bueno, hubo todo un procedimiento, hay un proceso, hay un código, le digo yo, de procedimiento. Hay que hacer módulo 1, módulo 2, módulo 3. No es solamente en el nombre de Jesús reprendo, no es tan fácil. Por eso siempre recalco, una cosa es orar por liberación, otra ministrar liberación. Entonces, colaboramos con otros ministerios, con otras iglesias. Si el pastor o la pastora quieren levantar un equipo de liberación, ayudamos a que se levante un equipo de liberación, detectamos quién tiene el llamado, lo vamos preparando para que colabore con el pastor o la pastora y de esa manera poder, evacuar el caudal de oscuridad que entra a una iglesia. Una iglesia es una rejilla, es como baldear un patio. Toda la mugre va a la rejilla. A la iglesia la gente viene rota, destruida, bajo maldición, bajo contaminación demoníaca. Entonces, y tenemos que saber
¿no? Regular ese caudal de oscuridad que trae la persona que viene directamente o del ocultismo o del mundo. Si esa oscuridad no se diluye, no se termina, entonces va a quedar en el ambiente dentro de la iglesia. Por eso nosotros salimos ya hace bastante tiempo, creo que 7 años. Yo dejé el pastorado para dedicarme a esto, para colaborar con otros ministerios. Así que eso es más o menos lo que hacemos, lo hacemos con los chicos, con Sabina y con Emanuel también. Estamos yendo, aunque estamos lejos, estamos juntos. Cuando vengo yo, colaboramos acá con ministerios e iglesias de esta zona, ministramos gente, y también cuando ellos van allá, hacemos lo mismo. Bueno, gracias por estar y nos vemos en el próximo video.